Amados, bienvenidos. Amados del Señor. ¿Nada más del Señor, amados? ¿Amados de quién más? ¿Ah? ¿Amados? Porque nos ama el Señor. ¿Y nada más somos amados del Señor? ¿O amados de quién más? Amados unos de otros. Amados como hermanos, amados como familia en la fe. Y esta mañana, pues, yo estoy muy contento esta mañana, después de la alabanza, estos cantos que nos recuerdan las verdades en el Señor. Estaba recordando una lectura que nuestro hermano Arcis Prol, en su libro de Escogidos por Dios, habla y dice que cuando él estaba en el catolicismo, dice que él extrañaba la confesión, el confesarse en un confesionario, confesiatorio. Porque cuando el sacerdote, después de contarle sus pecados, el sacerdote le daba una penitencia y le decía: tus pecados te son perdonados. Y salía él contento, dice, de ahí. Pero oh, gran tristeza, porque a la vuelta de media hora, cometía un pecado y volvía a esa sensación de culpabilidad ante Dios. Pero le daba gracias a Dios por el Evangelio, porque nosotros hemos entendido ahora que la palabra del Señor nos declara, y la palabra del Señor es verdad y es fiel y verdadera. Nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces no necesitamos esperar para ir con una persona y confesarle nuestros pecados y que nos diga: tus pecados son perdonados. Nosotros mismos tenemos entrada directa al Padre a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos confesar nuestros pecados y saber que al confesar nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermano, ¿en qué momento son perdonados tus pecados? En el momento que los confiesas al Señor y te arrepientes. Y esa paz te inunda de saberte en correcta relación con el Señor. Y les digo, estoy contento esta mañana porque al cantar y al recordar estas palabras, poder pedir perdón y saber el perdón del Señor me llena de paz y de gozo. Y también hay paz y gozo en mi corazón esta mañana, pues quiero declararlo porque me da de verdad mucho gozo. Nuestro hermano Octavio está con nosotros hoy. Le amamos, hermano, le amamos en Cristo, le damos la bienvenida. Esta es su casa, esta es su familia, hermano. Somos amados por el Señor y nosotros le amamos. Entonces, hay gozo en mi corazón esta mañana porque nuestro hermano está con nosotros después de varias semanas de no haber estado, de diferentes situaciones, razones, pero está con nosotros. El Señor le ha traído de vuelta y es un gozo, verdaderamente. Y ¿por qué no decirlo y declararlo? Hay gozo en nuestro corazón porque un hermano vuelve con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, todos somos amados los que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Hermanos, estamos en el capítulo 4. La semana pasada nuestro hermano Leonel compartió con nosotros y agradecemos a nuestro hermano, pues nos dio una introducción al capítulo 4, al tema de lo que es el amor, un sermón temático sobre el amor del Señor. Pero vamos a retomar desde el versículo 7 hasta el versículo 21 y lo vamos a ver un poquito más profundo. Creo que el Señor tiene cosas para nosotros que deberemos profundizar y reflexionar en estas verdades que el Señor tiene para nosotros. Vamos a estar viendo en el capítulo 4, de hecho, desde el capítulo 4, del versículo 7 hasta todo el final de la carta, Juan nos está hablando, nos va a hablar de las marcas, sigue con las marcas que identifican o que pertenecen a los creyentes. Las marcas que identifican o pertenecen a la comunión cristiana. Y es una continuación de lo que anteriormente había estado diciendo. Juan está de manera repetitiva diciéndonos estas verdades sobre las características que deben
puedes identificar a un creyente, a un cristiano. Y vamos a estar viendo ese resto del capítulo 4, desde el 7 al 21, el amor. Vamos a ver esa característica que debe estar presente en todo creyente, el amor. El amor de Dios. Y vamos a ver 3 puntos en estos versículos del 7 al 21, en lo que es el capítulo 4. Vamos a ver el mandamiento, es un mandamiento, el versículo 7a. Vamos a ver las razones del porqué de este mandamiento, que abarca del versículo 7b hasta el 20. Y por último, el versículo 21, vamos a ver que al amar al hermano, amamos a Dios. Estaba escuchando un mensaje del pastor Dixon de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y esta porción de la Escritura el hermano lo planteaba y decía pues que la palabra de Dios es el alimento para el creyente, ¿no? Y dice que aquí tenemos, podríamos verlo como un sándwich, dice. Aquí tenemos un sándwich en la Escritura. Pues en el versículo 7 se nos llama y dice: amados, amémonos unos a otros. Y en el versículo 21 termina reiterando con el mismo mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento, versículo 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amarnos es como, dice Dixon, es como un sándwich. Aquí tenemos un sándwich, tenemos las 2 tapas. En el versículo 1, el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y en el versículo 21, también, nuevamente el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y en intermedio, en los versículos que están en intermedio, tenemos, pues, ¿qué les gusta? El jamón, el queso, la lechuga, las cosas que conforman un sándwich, ¿no? Entonces vamos a estar viéndolo así, de esta manera. Es un alimento y tenemos aquí un rico sándwich que Juan quiere compartirnos y quiere que disfrutemos y que nos gocemos en él. Vamos a ver entonces, pues, esta porción de la Escritura. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que abra pues nuestro entendimiento y podamos concentrarnos en su palabra. Amén, hermano. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Santo, nos acercamos al trono de tu gracia. Señor, con necesidad de ti, con necesidad, Señor, de que tú obres en nuestras vidas. Señor, si nosotros trabajamos en vano, si tú no edificas, Señor. Edifícanos, Señor, de acuerdo a tu soberanía y a tus propósitos para cada uno de nosotros. Aliméntanos, Señor, con tu palabra fresca. Señor, danos esa agua fresca, danos a beber tu palabra. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos plenos, llenos de ti, Señor, llenos de tu palabra, entendiendo tu mensaje, lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos en esta hora, Señor, a poder concentrarnos, poder disponer nuestro pensamiento a ti, Señor, y poder asimilar las verdades que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, la marca que pertenecen a los creyentes o debe identificar a los hermanos en Cristo es el amor. Versículos 7 al 21. Primero vamos a ver qué es un mandamiento. Versículos 7a. Es un mandamiento. ¿A quién está dirigido el mandamiento? Dice el versículo 7, amados. Amados. ¿Quiénes son los amados? Somos los creyentes, somos los hijos de Dios, somos los que hemos sido amados precisamente por el Padre, y vamos a ver que este amor, pues es Él mismo, el Señor mismo viene a nosotros y nos da un regalo hermoso, que es el don de la fe. Entonces somos amados por el Padre. ¿Y cuál es el mandamiento? Dice, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros. Amados, el mandamiento está dirigido a los creyentes, apelando a la esencia misma del que debería ser el carácter de esta familia. ¿Cuál es el carácter de Dios? Parte del carácter de Dios es el amor. Y si el Padre es amor, los hijos somos llamados también a ser amor o reflejar el amor.
La esencia misma de nuestro ser debe ser el amor, porque Dios es amor. Amémonos unos a otros, tanto el título dado a quien se dirige como el mandamiento mismo corresponde al amor de Dios. O sea, amados, amémonos unos a otros. Hermano, ¿cómo te amo? ¿Cómo te quiero? No es con el amor humano, no es con el amor fraternal, con el amor filos o el amor ágape que pudieras amar, perdón, el amor eros que pudieras amar a tu pareja, sino es el amor ágape, el amor de Dios, el mandamiento que aquí nos está dando. Cuando tú vas a la escritura en el idioma original, ves que todas estas frases que están referidas al amor, amados, amémonos, el que ama, nuestro amor, toda esta palabra siempre es la misma, ágape, el amor de Dios. Y sabemos que el amor de Dios, el amor ágape, es el amor sacrificial, el amor comprometido, el amor responsable, que va más allá de las emociones o los sentimientos, va más allá de la empatía o de los gustos. Es un amor comprometido, como los votos que se dan en el matrimonio, ¿no? En la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, y en cualquier situación, el prometerse fidelidad y el amarse uno a otro. Es ese amor comprometido, es ese amor que deberíamos nosotros tener claro en nuestra mente y que es el amor al que el Señor nos llama. Entonces, la palabra pues griega que se usa en todos estos casos que se repite o se habla del amor, es la palabra griega ágape, el amor de Dios. Amarnos con el amor de Dios, como el amor que el Señor mismo manifiesta en la parábola del buen samaritano. Recordamos este pasaje, ¿verdad? Que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, creo. Cuando nos habla, pues, que vemos que pasa un sacerdote y hay un hombre que está asaltado y golpeado, y lo ve y pasa el sacerdote y se pasa de largo porque tiene muchas ocupaciones en su templo. Pasa también un levita, que son los ayudantes también y ministran en el templo, y lo ve y no hace nada porque tiene muchas cosas que hacer, no puede disponer tiempo porque tiene responsabilidades que cumplir. Pero dice que pasa un samaritano, que por cierto, samaritanos y judíos estaban en conflicto, y más de parte de los judíos porque eran más celosos que los samaritanos mismos. Pero este lo ayuda, dice que se detiene, lo observa, lo atiende, lo cura sus heridas, lo lleva a que lo sigan curando, lo encarga, que lo alimenten, paga por todos esos gastos y aún dice, atiéndelo, y si es más, cuando vuelva te lo pagaré. Es ese amor comprometido, sacrificial, responsable, el amor de Dios, el amor al cual nos está llamando. Ahora, esto es algo interesante porque se le llama amados, a los amados pues por el Señor. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando estaba en secundaria, tenía un amigo, y su papá, ellos vendían pollos. Entonces, vendían pollos, vendían productos, vendían huevo y todo eso. Y toda la gente alrededor conocía a la familia por los polleros. Decían los polleros. Me acuerdo que cuando la primera vez que fui a buscarlo, no sabía su dirección, y pregunté por él, y le digo, no sabían, no lo conocían por su nombre. Y cuando le dije, creo que su familia vende pollos. Ah, los polleros, dice, allá en aquel lugar están. Eran identificados por lo que hacían los polleros. ¿Por qué viene? Le comento esto por lo siguiente. Nuestro Padre es amor, y nosotros somos llamados a amarnos, y somos llamados amados. Entonces esa debería ser nuestra marca característica de los cristianos o los creyentes, el amarnos, el amor sacrificial, comprometidos. Entonces, ando buscando, ¿a quiénes buscas? Pues busco una iglesia cristiana. Pues por ahí andaba una o algo. Pero si te llegaran a decir, busco a los amados. Los amados allá están, los que se aman, los que manifiestan ese amor. Puedo compartir con toda sinceridad, y mis hermanos
los que estuvieron desde el principio, tuvimos la oportunidad de testimonios de algunas personas que al comentarles qué había sido lo atrayente para que se mantuvieran aquí con nosotros en la iglesia, y ellos manifestaban que cuando vieron el amor que teníamos unos con otros, eso era lo que los atrajo, ese amor que nos caracterizaba y que la gente podía ver. Hermanos, ¿estamos reflejando ese amor, el amor de Dios? Vamos a ver ahorita más adelante las razones por las cuales debemos amarnos. Una de ellas es porque precisamente somos llamados a reflejar ese amor, el amor de Dios. Entonces es el mandamiento, ¿no? Que nos amemos unos a otros. ¿Quiénes? Los amados, la familia de Dios, la familia amada. Ahora vamos a ver las razones del porqué de este mandamiento. Vamos aquí a estar viendo desde el versículo 7b hasta el 20, pero hoy vamos a ver nada más 3 razones hasta el versículo 12. Vamos a ver, primera razón, ¿por qué? Porque Dios es la esencia misma del amor. Versículo 7, parte B. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el versículo 7b se nos presenta de una manera positiva: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y nos da la razón, porque el amor es de Dios. En la versión popular o en las otras versiones se nos clarifica más la idea y nos dice, porque el amor viene de Dios. El amor viene de Dios. Dios es amor y ese amor viene de Dios. Ahora, nosotros no podemos amar con el amor de Dios si Dios no nos ha dado esa capacidad para poder amar. ¿Por qué? Porque nosotros somos llevados con la empatía, por los gustos. En nosotros, cuando no somos creyentes, cuando no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos llevados por aquellas cosas que nos gustan, que nos producen placer o que traen un beneficio particular a cada quien. Entonces es muy difícil negar nuestro derecho, negar nuestro gusto por lo que otra persona quiere. Yo creo que el amor más cercano, o que refleja más el amor de Dios, es el amor de los padres, o el amor de la madre más específicamente. Porque el amor de la madre va más allá también de los gustos y de los sentidos. Pues el amor de la madre es sacrificial también. Es una figura, no una muestra, pero no se compara con el amor del Señor. Pues el amor del Señor dice, ama hasta tu enemigo. Entonces, el amor viene de Dios. ¿Por qué entonces debemos amarnos unos a otros? Porque Dios es la esencia misma del amor. Ahora, Dios nos ha mostrado su amor desde el principio. Hermano, fíjense lo que dice aquí en el versículo 8. Tanto en el versículo 7 y en el 8 dice, la parte última del versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hay una palabra aquí que es la base o la clave para poder manifestar el amor de Dios. El fundamento o lo que te promueve, lo que te motiva a ejercer este amor está en base al conocimiento, hermano. Fíjate lo que dice. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto entendemos o conocemos el carácter de Dios? Ciertamente Dios es amor. Y el catolicismo nos presenta a un Dios de amor principalmente. Y básicamente Dios es amor. Pero Dios es más que amor. Yo creo que el atributo o el carácter más enfatizado, más
exaltado de Dios es su pureza. ¿Por qué? Porque la Escritura misma lo declara. El Señor es santo, santo, santo. El Señor no solamente es amor, el Señor es santo. El Señor no solamente es amor, el Señor es justo. El Señor es fiel. Cuando podemos conocer todo este carácter de Dios y podemos entender cómo este carácter de Dios no se contradice a sí mismo, sino que está en un equilibrio, una armonía, todo el carácter de Dios. Porque podríamos decir, Dios es amor, pero también Dios tiene ira. Y podríamos decir, ¿cómo un Dios que ama iracundo? Pues Dios es santo y justo. Y cuando entendemos el carácter de Dios, podemos ver ese equilibrio que hay entre la ira de Dios, la ira santa de Dios, porque no está irado nada más porque sí, o un Dios iracundo, al que se le ocurre algo y de repente porque a él se le ocurrió se enoja, ¿no? No, la consecuencia de su ira es la desobediencia, el pecado del hombre ha inflamado la ira de Dios. Entonces podemos ir compaginando el carácter de Dios e ir viendo a este Dios, que el único Dios verdadero que hay. No me gusta decir a este Dios que tenemos, porque es el único Dios que hay. No hay otro Dios. A veces decimos, nuestro Dios es un Dios que... No, nuestro Dios es Dios que ama. Es el único Dios que hay. No hay otro Dios. El Señor del principio nos muestra su amor. ¿Qué tanto conoces de Dios? Voy a mencionar algunas cosas así levemente. Tal vez te identifiques y las conozcas. Me pasaron muchas, no escribí todas. Pero vete identificando si las comprendes. Y ahí mismo tú te vas a dar cuenta qué tanto conoces a Dios. Dios nos ha mostrado su amor desde el principio. En la creación misma nos muestra su amor al crear las cosas. Solamente un Dios de amor tiene la capacidad de dar vida, emana vida. De Él salen las cosas, de Él salió la creación física que conocemos. Esa es una muestra de amor. Nos muestra su amor al hacernos a su imagen y semejanza. Hizo la creación misma, los animales, las plantas y todo lo que, la tierra y el agua y todo lo que en Él existen. Pero hizo al hombre y lo amó de tal manera que lo hizo a su imagen y semejanza. Ese es el amor de Dios. No solamente nos amó a hacernos a su imagen y semejanza, sino que nos amó al darnos su ley, al darnos la ley de Dios. ¿Se acuerdan? De todos los frutos de los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del árbol que está en el huerto del conocimiento del bien y el mal, de ese no comas, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esa es la ley de Dios y nos la dio. Y a veces podemos decir, ¿para qué puso ese árbol ahí? Todo estaba muy bien. ¿Para qué lo puso ahí? Si nomás alzaba la mano y comía lo que quería. Bueno, lo puso ahí porque nos ama, porque nos dio libertad, porque nos dio opción. Al tener una opción nos da una libertad. Y solamente un Dios de amor puede darle la libertad a una criatura de obedecerle o no obedecerle. Le dio la capacidad de obedecer o no. Dios nos ama, pues nos da libertad al darnos su ley. También mostró su amor al resolver el problema del hombre por su pecado. Cuando se cubrieron de hojas, cuando se hicieron delantales de hojas de higuera, Dios proveyó túnicas de pieles. También nos amó al expulsar del Edén y cuidar de que no comiera del árbol de la vida. Junto con el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba el árbol de la vida. Cuando comieron de ese árbol, Dios los expulsó y puso al Espíritu de Dios cuidando el Edén para que el hombre no se le ocurriera venir y comer del árbol de la vida. Porque imagínense, el hombre, ¿qué pasaría si no muriéramos? Cada vez perfeccionaríamos más la maldad, las tácticas de maldad y de pecado. Cada vez estaríamos más perfeccionados. La maldad creciendo en una criatura caída. Gracias a Dios que no comimos del árbol de la vida. El Señor ciertamente nos da del árbol de la vida, pero nos lo da en otro contexto. Nos muestra su amor al salvar a Noé y su familia y a algunos animales del diluvio. Cuando trajo el juicio nos salvó, no extinguió a todo. Nos muestra su amor al llamar a Abraham y hacer de su descendencia su pueblo escogido. Pueblo escogido de Dios, y aún así que los ama, los llevó al cautiverio a Egipto.
nos mostró su amor al liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios y purificarlos en el desierto. Nos mostró su amor al darle la vida prometida, expulsando a los moradores de ella, conquistando estas tierras, siendo su mano poderosa, trayendo temor a los habitantes del Dios que tenía, del Dios de Israel. Nos mostró su amor una y otra vez. En el tiempo de los jueces, el pueblo fallaba a Dios y Él los libraba de sus enemigos al venir ellos al arrepentimiento. Yo creo que el libro de los jueces es una de las cosas de los libros donde podemos ver más el amor de Dios. El pueblo de Dios caminaba con Dios y todo muy bien. Se salía de los mandamientos del Señor, caía en pecado y eran atacados o dominados por otras tribus, y el Señor levantaba a un juez, a un libertador, y los libraba. Ya todo estaba muy bien y otra vez volvían a caer. El Señor levantaba a otra persona y lo volvía a librar. Ya libres, otra vez volvían a caer. Y así era una de estarse cayendo y levantando, que por cierto refleja muy bien a nuestra persona, ¿no? Cada uno de nosotros estamos reflejados ahí en el pueblo de Dios. Mostró el amor de Dios al pueblo cuando los llevó cautivos a Babilonia por 70 años y después los regresa a su tierra. El Señor, por medio del profeta Jeremías, había anunciado que se entregasen y que el Señor los iba a traer de vuelta. Y los que creyeron, los que se sometieron a la voluntad de Dios, fueron al cautiverio y volvieron. El Señor preservó a su pueblo. Nos amó al Señor cuando nos dio a su Hijo unigénito como nuestro Salvador. El Señor cumplió todas las demandas de la ley. El Señor muestra su amor para con nosotros cuando nos da a su Hijo. El Señor muestra su amor para con nosotros cuando nos dio su Espíritu Santo, por medio del cual nos da un nuevo nacimiento y también el crecimiento espiritual al revelarnos las verdades de Dios y nos capacita para toda buena obra. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. El Señor mismo viene y habita en nosotros. El Señor nos ama, por eso somos los amados del Señor, somos su pueblo escogido por Dios. El amor es el fruto del Espíritu Santo y será manifestado por todos aquellos que han nacido de nuevo, pues han recibido la naturaleza de Dios. Nuestro padre humano, nuestra madre humana. ¿Qué somos? Humanos. Pero el Señor nos da una nueva naturaleza, nos da una naturaleza divina, una naturaleza de Él mismo, pues al habitar en nosotros nos engendra por medio de su Santo Espíritu y al hacernos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos ahí, hermano. Segunda de Pedro, atrasito ahí donde estamos. Dice, vamos a leer desde el 3. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza de Dios. Dios nos ha dado su Santo Espíritu, el cual nos promueve, nos inclina, nos motiva a gustar, a desear, a necesitar las cosas de Dios, el reino de Dios, la comunión con Dios, la comunión con el Padre, con el Hijo y con los santos, la comunión con la familia de Dios, hermano. Entonces tenemos esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y seguimos leyendo, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y ahí terminamos, en el amor. Dice un escritor del siglo I, llamado Jerónimo, dice que cuando Juan, en sus últimos años de vida, el apóstol Juan, ya siendo mayor, un viejito ya sin muchas fuerzas, tenía que ser llevado a la congregación en hombros, porque él ya no podía moverse. Pero al ser llevado, el apóstol del amor, como así se le conocía a Juan, él siempre decía algo cuando era llevado. Ámense unos a otros, decía. Amaos los unos a los otros. Y era su frase característica del apóstol Juan. Y cuando le preguntaron a Juan, dice Jerónimo, Juan, ¿por qué siempre estás repitiendo esta frase a los hermanos? Y decía Juan, porque si tan solo se hiciera eso, con eso basta, dice, con eso basta, con el amor de Dios ejercitado en cada creyente, manifiesta que tiene vida en Cristo, que es de Dios, manifiesta la familia de Dios. ¿Somos familia de Dios, hermano? ¿Qué tanto estamos reflejando este amor? Cualquiera puede profesarse cristiano. Yo soy cristiano. ¿Eres cristiano? Sí, bueno, y muchos porque asisten a una iglesia cristiana, porque conocen tal vez o conocen la Biblia. Pero solo aquellos que demuestran su amor como su Padre Celestial es amor, realmente han nacido de nuevo y tienen la naturaleza divina. ¿Has nacido de nuevo, hermano? ¿Tienes la naturaleza divina? ¿Cómo va a manifestarse? En el amor de Dios, en el amor sacrificial, en el amor que niegas tus derechos, o niegas tus gustos, niegas tus tiempos, niegas tus cosas. Va a venir el hermano, van a venir los hermanos a comer. Ah, saca el queso que está ahí, que ya tiene como un mes, y hacemos quesadillas. No, hermano, el amor del Señor, vamos a comprar carne, desde esa que está en oferta en Soriana. No, de la carne buena. Son mis hermanos. Amar de una manera práctica, negando tu derecho, negando aún aquellas cosas. Otro de los puntos por los cuales, del por qué debemos amarnos unos a otros, es porque Dios es el ejemplo supremo del amor sacrificial, el amor ágape. Versículos 9 al 11. Dice la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Porque Dios es el ejemplo supremo del amor sacrificial, el amor ágape. ¿Qué nos muestra el Padre? El acto ejemplar del Padre. ¿Cuál es? El Padre envía, nos entrega a su unigénito, negando su derecho de tenerlo a su lado. El Padre y el Hijo uno son y están juntos, tienen la naturaleza divina, están en perfecta comunión. Siempre estuvieron en perfecta comunión, nada más cuando el Señor cargó con nuestro pecado, vimos como hubo una separación. Pero el Padre no es, así como Cristo no estimó a esto como a cosa que aferrarse, sino que dio a su Hijo, lo entrega. Ahora dice, lo envió. Ah, bueno, yo también puedo mandar a mi hijo a que haga algo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver lo que significó esa entrega. El Padre entrega a su Hijo. Juan 3:16, ¿qué nos dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Padre ha dado a su Hijo, se despojó de su Hijo en amor. ¿Tenía por qué hacerlo? No tenía por qué hacerlo. Sin embargo, Él, en su plan maravilloso y en su sabiduría, determinó que así serían las cosas y lo cumplió. Y por amor a nosotros, entrega a su Hijo. Segunda de Corintios 5:21 también nos habla. Segunda de Corintios 5:21. Dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Padre entrega a su Hijo, nos da a su Hijo, envía a su Hijo, y su Hijo perfecto, sin defecto, sin pecado, Él no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. El Padre cargó el pecado de nosotros en el Hijo. ¿Tenía por qué hacerlo? ¿Quién haría eso a su Hijo? ¿Quién haría eso a su Hijo? Porque nos amó de tal manera, dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, como vamos a ver en el siguiente versículo. Él lo envía. Ahora, no solamente el amor del Padre se manifiesta o es ejemplar, sino el hecho mismo también del Hijo. El hecho ejemplar del Hijo. El Hijo no dijo: Padre, ¿cómo quieres que vaya si estoy muy a gusto contigo? ¿Yo por qué he de ir? Como esta parábola, ¿no? Cuando el padre manda a los dos hijos, uno dice que sí y el otro dice que no. Pero no dijo eso, sino que el Hijo obedece, o sea, hace la voluntad del Padre, no la de Él, negando su derecho a permanecer con Él, mostrándole así su amor. ¿Cómo mostró el amor el Hijo al Padre? Lo muestra obedeciéndole, haciendo la voluntad del Padre. Y no solamente el Hijo, que es la expresión de amor, amó al Padre, sino que también el Hijo, así como el Padre nos amó, también el Hijo nos ama a nosotros, y también mostrando su amor por nosotros. Vayamos a Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedece al Padre, viene a este mundo, vive una vida perfecta y por amor a nosotros, en obediencia al Padre también, se entrega. Está en una cruz y pudiendo bajarse de la cruz, cuando lo arrestaron, Pedro sacó un cuchillo y le cortó a esta oreja, a este malto, y el Señor, ¿qué hace? Le dice, sana a este hombre, y le dice el Señor a Pedro: si yo quisiera, le diría a mi Padre que mandara una legión de ángeles, y vendrían y me liberarían. Pero no era así. Él tenía una misión que cumplir, y era la obediencia al Padre, dar su vida por nosotros. Pudiendo bajarse de la cruz, no se bajó, sino que dio su vida, sabiendo que un día muchos estaríamos, pues hoy, como hoy día, alabándole y adorándole por su obra redentora. Y Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, ahí atrásito, también nos llama y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Padre nos ama, es un ejemplo de amor, negó su derecho a estar en la comunión con el Hijo, nos entrega a su Hijo. El Hijo nos ama, obedece al Padre, ama al Padre y nos ama a nosotros. Un ejemplo de amor. Dios es el ejemplo
supremo del amor sacrificial. ¿Por qué sacrificial? Porque niega su derecho, niega sus cosas por el otro, en este caso por nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de este hecho? De este hecho de amor, este hecho sacrificial. Y ahí lo vemos en el versículo 9, donde dice: en esto se mostró el amor de Dios. Lo hizo para mostrarnos el amor que nos tiene el Padre. El amor de Dios sacrificial nos muestra pues cuánto Él nos ama. Y también en el versículo 10, la parte última dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El propósito de este hecho es mostrarnos su amor y que tengamos comunión con Él. Propicio. Propiciación por nuestros pecados, que Él sea adecuado, que Él sea repara nuestra culpa. Ahora, dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y al hacer esto, pues tenemos la vida eterna y la comunión con Él, que nos estaba mencionando Juan también en el versículo 9, en el capítulo 1, primera de Juan, en el capítulo 3, perdón, en el versículo 3 de primera de Juan, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Señor, perdona nuestros pecados, nos da vida en Él. O sea, la vida misma es la comunión, tener comunión con el Padre y con el Hijo. Ahora, no es nuestro amor el que puede servir como ejemplo, porque somos imperfectos, sino como dice aquí en el versículo 10, es el amor de Dios, el ejemplo a seguir o el amor ejemplar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. El Señor mismo toma la iniciativa y nos ama a nosotros. Ese es el amor ejemplar, el amor de Dios. Podemos tener comunión con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio que la ley de Dios demandaba. El término propiciación significa satisfacción o una reparación por cuestión del pecado. Esto fue un gran sacrificio para nuestro Señor, un gran precio. La ley de Dios nos condena, o condena a los humanos, porque la paga del pecado es la muerte. Y no hay justo ni siquiera uno, todos hemos pecado. Y al pagar el precio que la ley demanda, nadie puede pagar el precio y quedar pues vivo para disfrutarlo, la libertad, para disfrutar esa libertad, porque el precio es la vida misma. Se necesita pues que alguien venga y pague el precio por nosotros. En este caso, el Señor Jesucristo cargó nuestro pecado en la cruz y pagó el precio que la ley de Dios demandaba. Ahora, también tenemos el llamado a seguir el ejemplo de nuestro Dios en el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vamos a ir a Juan 13:34. Juan capítulo 13, versículo 34. El Señor nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, hermanos, nuestro Dios, el amor de Dios se interesa por nosotros, se compromete por nosotros, toma acción en nuestras necesidades. O sea,
al ver la condición del hombre, el Padre y el Hijo no se sentaron o estuvieron contemplando el problema y dijeron, mira la situación de estas criaturas, vamos a orar por ellos, para que salgan adelante. No hicieron eso, sino que realmente se involucraron en la vida del hombre, se involucraron de tal manera que el Señor mismo vino a vivir con nosotros, vivió una vida en medio de un mundo pecador y mostró, fue luz de cuál debería ser la vida de las personas en obediencia a los mandamientos del Padre. Así deberíamos nosotros amarnos unos a otros, no solo de palabra, sino también, más bien de acción. Y es lo que dice en Santiago 2:15 al 16. Leamos la palabra, Santiago 2, versículos 15 y 16. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Está hablando de lo que muestra la fe, ¿no? Lo que es tener fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, si tenemos la manera de poder ayudar al hermano, de poder ayudarle a suplir las necesidades que de momento él no tiene, si tenemos esa oportunidad y si tenemos la manera de hacerlo, hagámoslo, hermano. Manifestemos nuestro amor de una manera práctica, negando nuestro derecho, negando, puede ser nuestro tiempo, nuestros recursos materiales, el ir y orar con el hermano, el ir y acompañarlo en la búsqueda de satisfacer esa necesidad. No sé, pues, pero no debemos permanecer pasivos. Hermanos, y cuando digo esto, no quiero apuntar a nadie, es algo que el Señor mismo nos dice. Porque al apuntar a alguien, 3 apuntan a mí. Y es la verdad. Todos necesitamos el amor de Dios. Todos necesitamos ejercitarnos a las cosas del amor. Vamos a ver en uno de los puntos en el que sigue la importancia de esto. Entonces, también en el capítulo 3, versículo 17, nos habla de esto. Ahí en 1 de Juan 3, 17, nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, no podemos decir que amamos al hermano nada más de palabras. Tenemos que verdaderamente involucrarnos en las cosas que el hermano tiene necesidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, verdaderamente a ejercitarnos en esto. Y fíjense alguna de las cosas un pensamiento que el Señor trajo a mi mente ahora que estaba preparando y meditando sobre esto. El Señor nos pide en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 38 al 48, nos pide amar a nuestros enemigos. Y nos dice, si te piden llevar la carga 1 milla, llévala 2. Y si te piden la camisa o la capa, no sé cuál de las dos piden primero, dale también la camisa o también la capa. Hermano, si esto nos pide hacer el Señor con el enemigo, ¿qué deberíamos hacer con el hermano? Si con el enemigo nos pide no limitarnos y darnos nada más lo que nos pide, sino darle más, ¿qué deberíamos hacer con el hermano? Entregar las cosas. Yo siempre les digo a mis hermanos, bueno, en son de broma, pero no tan broma,
Hermano, mi casa es la casa de mi padre, así que es tu casa porque tú eres hijo de mi padre, somos hermanos. Hermano, me hubieras llamado, yo te hubiera llevado. Mi carro es de mi padre, es el carro de tu padre, también es tu carro. Y algunas veces tal vez lo haya dicho en broma, pero debería ser la realidad de nuestras vidas. Debería ser la realidad de nuestras vidas. El poder darnos por el hermano. El amor de Dios lo ejemplifica en la parábola del buen samaritano. Ese amor comprometido, como decíamos, responsable y sacrificial, sacrificando tu derecho. Varón, llegas a tu casa cansado del trabajo y tu esposa quiere platicar contigo. Vengo bien cansado, déjame descansar. Tengo derecho, sí es cierto, tienes derecho, pero el amor es negar tu derecho y poder escucharlo, disponer a escucharlo. Ese es el amor sacrificial. Vienes cansado del trabajo y tu hijo te está esperando con la tarea. Dile a tu mamá que te ayude. ¿Por qué no buscaste otro amigo para que te ayudara? O le hablaste a tu tío para que te ayudara. Yo estoy cansado, necesito descansar. Es verdad, necesitas descansar. Pero el amor es negar tu derecho. Y puedes amar a tu hijo, determinando tiempo para él, atendiendo la necesidad de él. Eso es en la familia, hermano. En la familia, en la sangre. Ahora en la familia de Dios. Tremendo. Que el Señor nos ayude a verlo. Y por último, el amor está en el centro del testimonio cristiano. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Versículo 12. Porque el amor está en el centro del testimonio cristiano. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A Dios nadie le ha visto. El unigénito del Padre nos lo ha dado a conocer. Dice Juan capítulo 1, versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo declaró en Juan 9:5: yo soy la luz del mundo en tanto estoy en el mundo. Y también dijo a sus discípulos en Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo. Dios es espíritu, no le podemos ver. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, reveló a nuestro Padre. Él es Dios mismo encarnado y la gloria del Padre la manifestó. El Señor fue luz y nos mostró las cosas en tanto estuvo aquí. Pero el Señor ya no está aquí. Ahora ha dejado a su pueblo, a su iglesia, como la luz del mundo. Hermanos, si el mundo ha de conocer el amor de Dios, es la iglesia, el pueblo de Dios, quien debe brillar en ese aspecto, manifestando el amor unos con otros. Si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y la gente podrá ver el amor de Dios en nosotros, ver cómo se aman. Y esto es lo atrayente para el inconverso, hermano. Cuando ven el amor en nosotros, el inconverso es atraído también a querer ser parte de esta comunión. Ahora, ¿quiénes? ¿Todos? No. Yo creo que el Señor tiene a esos escogidos suyos preparados. Y cuando ven el amor en nosotros, son sensibles a ese amor y pueden identificar a Dios en nosotros. Y por ende quieren acercarse a la palabra de Dios. Dios nos va a usar como sus instrumentos y podremos adorar a Dios en esta área. Nuestro Señor Jesucristo no está más físicamente en esta tierra, por lo que la única demostración del amor de Dios en este tiempo es la iglesia. Así que cuando como hermanos nos amamos con el amor del Señor, Él permanece en nosotros y estaremos perfeccionados. No un amor perfecto. Perfeccionado no significa que es perfecto. Perfeccionados, más bien equipados, capacitados por el Espíritu Santo para mostrar al mundo el amor de Dios. Juan 13:35, vamos a ir ahí. Juan capítulo 13, versículo 35.
Dice nuestro Señor Jesucristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Identificados como hijos de Dios por medio del amor, reflejando el carácter de Dios, el amor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Segunda de Corintios 5, versículos 18 al 20, dice la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la reconciliación? Si hay una reconciliación es porque había una enemistad o había una separación por causa del pecado y de la ignorancia de Dios, y esa culpa que el acusador trae en nosotros cuando tenemos pecado, alejarnos de la presencia de Dios. Esa es una respuesta natural de parte del ser humano. Pero nosotros tenemos el mensaje de reconciliación. Dios es amor, te ama, Él ha pagado el precio por tu pecado y Él quiere que tengas comunión con Él, con su Hijo Jesucristo y con la familia de Dios. Ese es el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la reconciliación de todo aquel que quiera estar pues en una correcta relación con Dios. Para concluir, hermanos, y me gustó mucho las palabras de nuestro hermano John MacArthur. Podemos usar las palabras de nuestro hermano John MacArthur cuando dice: el argumento de Juan en los versículos del 7 al 12, o sea, lo que hemos visto, puede resumirse así. El amor se originó en Dios. El amor se origina en Dios porque de Dios viene el amor. Fue manifestado en su Hijo. Él nos amó. Amó al Padre y nos amó a nosotros. Y quedó demostrado en su pueblo. El pueblo mismo, al amarse, manifestaba el amor de Dios. Yo diría, y esto es una añadidura mía, un poquito en lo que dice MacArthur, cuando dice, y quedó demostrado en su pueblo, yo diría, y está siendo demostrado en su iglesia. Porque su pueblo, la iglesia de Dios, todavía está vigente, somos nosotros. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, cuando lo leemos, no se ha terminado, se terminó de escribir en aquel tiempo, pero realmente la iglesia, el Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo a través de los creyentes de la iglesia, sigue mostrándose al mundo actualmente. Y seguimos escribiendo la historia de la iglesia en el mundo. Hermanos, que el Señor nos encuentre aprobados y que el Señor nos capacite y nos ayude a reflexionar en la necesidad que tenemos, la importancia de verdaderamente reflejar el amor del Señor. Comprometámonos pues con el Señor primeramente y comprometámonos también con su iglesia local, amándonos unos a otros, amando al Señor, porque al amar de manera vertical a Dios, estaremos capacitados para amar de manera horizontal al hermano. Amén, hermano. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Celestial, Señor, con gozo te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pues no nos has dejado oscuras, Señor, sino que nos has revelado tu voluntad. Nos has dejado, Señor, la lámpara, la lumbrera a seguir. Señor, que lo que hemos meditado en tu palabra hoy quede guardado por ti en lo más profundo de nuestro ser y sea usado por tu Santo Espíritu en el tiempo propicio de la tentación o de la prueba, poder recordar, Señor, tu palabra y poder luchar, ejercitarnos, Señor, con el amor unos a otros. Te damos gracias porque nos has amado. Ayúdanos a amarnos, Señor, con el amor que tú nos has mostrado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.